Bien, sean todos bienvenidos. En este video vamos a estar analizando uno de los ejercicios que coloca el profesor Jesús Márquez dentro de sus parciales. Debo mencionar que la aferencia que se utiliza para este tipo de ejercicios en losas macizas de 1 metro, por si acaso se me olvida mencionarlo. En este caso, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una losa maciza que contiene 6 tanques, que soporta 6 tanques y que debemos transmitirlo a la viga eje B. En este caso no coloqué como tal el nombre de la viga, pero sí se evidencia de que debemos transmitirlos a esta viga. Bien, ¿cómo hacemos nosotros para llevar esta franja? Por ejemplo, nosotros podemos formar esta franja que tenemos acá a la izquierda y bien, no hay problema. Empezamos a transmitir las cargas como tal hacia esta viga a través de la reacción que nos da acá. Pero ¿qué sucede cuando encontramos tanques? Sucede que las cargas se vuelven irregulares, es decir, empezamos a tener como este tipo de cargas empezamos a encontrar este tipo de cargas que vemos acá. Empezamos a encontrar tramos que tienen una altura diferente de otra a medida que avanza. Bien, en este caso lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar la simetría o la geometría del ejercicio. Como nos podemos dar cuenta, nos dice que el radio de los tanques es de 1.13 metros. También nos dice que están separados cada 0.48 metros en el sentido vertical y en el sentido horizontal cada 0.60. ¿Qué pasa con este 0.75? Que está hasta el eje de la viga, que es hasta donde yo normalmente transmito las cargas. En este caso no es necesario porque las cargas pues no las vamos a transmitir hasta ahí. Eso lo hice ahí sin pensar esa cota. Pero el caso es que para este tramo encontramos una simetría. ¿Por qué? Porque encontramos 0.60 en la horizontal de distancia, encontramos 0.48 en la vertical y pues mucho más fácil transmitir de esta manera. ¿Por qué? Porque nos van a dar distancias simétricas, distancias que se repiten. Bien, una vez que identificamos esto, lo otro que debemos hacer es identificar los tipos de reacciones que le van a llegar a la viga. Es decir, este tramo que tenemos acá, vamos a medirlo desde acá hasta acá. ¿Qué sucede con este tramo? Tengo 0.60 en el que esta franja como tal de viga que yo voy a sacar, que lo que hago es esto, saco esta franja, me va a transmitir una reacción que no contiene los tanques, una reacción sencilla sobre la viga, como esta que tenemos acá. Como esta que tenemos acá. Como se pueden dar cuenta, esta franja está cargada solo con el peso propio de la losa, los acabados y no tiene como tal lo que sería tanques. Entonces transmite una reacción sencilla. Para el caso de los tanques, ya cuando avanzamos en este tramo y nos preguntamos qué reacción debo transmitir yo a la viga en este tramo, sí nos encontramos con un problema. ¿Por qué? Porque ya me encuentro con unas cargas irregulares dentro de la franja que estoy tomando y debo analizarla. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo durante este video. Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces yo lo que hice fue girar la estructura para poder verlo de manera más clara. En este caso, ¿qué evidencio? Evidencio la franja y evidencio los tanques encima, como si lo estuviera viendo de manera frontal hacia allá. Luego, ¿qué veo? La franja tiene 0.20, en este caso estoy tomándolo de la misma altura de la losa, que es lo que nos dicen los planos, y hallo el peso propio. Entonces lo primero que hago es hallar como tal el análisis de cargas, no el peso propio, le hago el análisis de cargas como tal a la losa normal, sin los tanques. Entonces tengo el peso propio de la losa, que es 0.20 por 24, el acabado superior, el acabado inferior, esto es asumido de las tablas del título B de la NSR10. Luego tengo la carga muerta, la sumatoria de estas tres, la carga viva, mayoro estas cargas y luego multiplico por 1 metro, que es la aferencia. Recuerden que para convertir las cargas en metro cuadrado a la W última que nosotros colocamos en las franjas, lo multiplicamos por 1 metro de la aferencia. En este caso, cuando estamos hablando de losas macizas. Bien, de esa manera me da 9.9 y ya yo tengo cargado el tramo donde no hay como tal tanques. Sería este tramo acá, este tramo acá, este tramo de acá y este tramo de acá arriba. Como se pueden dar cuenta, ya tenemos cargados esos tramos. Bien, también es importante que identifiquemos cuántos tramos sí tienen tanques y cuántos tramos no. En este caso podemos darnos cuenta de que este tramo tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4. Y tramos que sí tienen tanques pues tenemos 1, 2 y 3. Siempre en este sentido, ¿por qué? Porque lo voy a llevar a esta viga eje. Bien,
Una vez que realizo ese análisis, yo hallé las reacciones, me dio 18.8 y ya de esta manera pues es mi reacción para transmitir como tal a ese punto. Ahora, la pregunta es, ya tengo esta franja, ¿cuál carga debo transmitirle a la viga? Pues en este caso yo lo estoy tomando en este sentido y visualmente se puede evidenciar de que la carga que le voy a transmitir es esta de la derecha. En este caso son simétricas, pero podría darse los casos en los que no es simétrica la reacción. Bien. Esta reacción es la que yo voy a transmitir a este tramo, a esta viga como tal, pero solo para los tramos que no tienen tanques. Entonces sería en este tramo, en este y en este, pero donde hay tanques no. Bien, ¿dónde lo evidenciamos mejor? Lo evidenciamos mejor acá. Tengo la franja, la cargué, hallé la reacción de 18.8 y luego empecé a avanzar. Empecé a avanzar desde la mitad de la columna como tal y me encuentro que acá no hay problema. En este tramo tampoco porque no hay tanques, y en este tramo tampoco y en este tramo tampoco. Lo cargo ¿con cuál? Con la reacción de 18.8. ¿Por qué? Porque no hay tanques y fue la primera franja que saqué. La divido entre 1 metro de la aferencia nuevamente para poderla transmitir. Les mencionaba que el tema de 1 metro de aferencia es muy importante en este caso. Bien, luego vamos a hacer el análisis de carga para los tramos que sí tienen tanques. ¿Qué sucede? Evidenciamos lo siguiente. Cuando no tenemos tanque, nosotros nos encontramos con una carga de 9.9 kN/m². Pero luego aparece un tramo de la franja. En este caso estamos hablando de la franja, no de la viga eje. Como se pueden dar cuenta, la viga eje está de este lado, mientras que la franja está de este lado. Si yo borro esto era de un análisis pasado. Aquí esta sería nuestra franja. Y como se pueden dar cuenta, en esta franja tenemos lo siguiente. Tenemos un tramo que no tiene tanque, como lo podemos evidenciar acá, este espacio de acá. Y luego tenemos un tramo que sí, otro tramo que no, y otro tramo que sí. Bueno, se empieza a repetir el tema de los tanques. Luego lo que hago es cargarlo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el peso propio, nuevamente el de 9.9 de la losa, más el peso del agua de los tanques. Muy importante mencionar de que acá no estamos considerando el peso propio del tanque como tal porque es muy pequeño y no lo estamos despreciando, no hay problema. Estamos considerando solo el agua. ¿Qué sucede para el agua? Ya yo conozco lo que sería el peso de la losa, me falta solo conocer el peso del agua. El primer 1.2 que aparece es para mayorarlo. Luego por la altura 1.03 que me lo dice el ejercicio y 9.81 que es el peso específico del agua. De esa manera yo hallo lo que sería 12.13 kN/m² del agua. Lo multiplico por 1.13 metros para que ya pueda tener la carga como tal en la franja transmitida. ¿Qué sucede con esto? Nosotros vamos a asumir que esta franja va a estar en todos los puntos. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, está bien, en la mitad yo tengo una franja que tiene esas condiciones, es decir, tiene una carga de 12.13 kN/m² por 1.13 de aferencia como tal, y es cierto, pero una vez que yo avanzo, es decir, vamos a poner un ejemplo, una vez que yo avanzo hasta por acá, vamos a verlo por acá, yo lo tomo desde la mitad, desde los ejes de las vigas, porque en realidad sí lo debemos hacer. ¿Qué pasa? Cuando yo avanzo hasta por acá, digamos que ya el peso como tal de la franja no es por 1.13. El tanque no tiene 1.13 de radio. ¿Por qué? Porque ya avanzó. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros asumimos como si esto fuera un cuadrado. ¿Para qué? Para darle primero un factor de seguridad. Es decir, yo no estoy abusando de la estructura en el sentido de yo decir, le estoy colocando un peso más grande cuando en realidad o un peso más pequeño cuando en realidad es más grande, pero no, nosotros estamos colocando un peso más grande y en realidad acá sería más pequeño. Entonces no hay problema, nosotros podemos asumir que es cuadrada el tema de los tanques, es como si fuera cuadrado, y de esa manera simplemente multiplicamos por 1.13 como lo podemos evidenciar acá. Entonces tengo el peso del agua por kN/m², multiplico por la aferencia de 1.13 y me da 13.70. De esa manera yo lo que hice fue asumir que todas las franjas van a ser igual a las del centro en este tramo. ¿En cuál tramo? En este que podemos evidenciar acá, desde acá hasta acá, este 1.13. Todo este tramo va a tener una franja que es igual a la del centro.
¿Por qué? Porque la del centro es más crítica. Luego, ¿qué hago? Lo debo sumar el peso del agua mayorado y obviamente en kilonewton metro lineal lo sumo con este 9.9 del peso de la losa en kilonewton metro lineal también para que me dé las mismas unidades y me da 23.60. Entonces, cada vez que encuentre tanques, el peso va a ser de 23.60, mientras que si no hay tanque, el peso va a ser de 9.9. Luego lo que hago es cargar este tipo de franja, esta franja tipo 2, esta sería tipo 1, un caso muy sencillo, y este sería tipo 2 ya con el tanque, y luego lo que hago es cargarla y hallar el resultado. A mí este resultado me dio 34.5, lo coloqué ahí a la ligera, no estoy seguro, creo que hay una pequeña variación, pero el caso es, me dio 34.5 y la reacción que me interesa es la de la derecha. ¿Por qué? Porque es la que me está llegando a este tramo, al tramo de donde está la viga eje. Bien, lo que me está llegando a esta parte derecha, pues. Bien, luego ya con esta reacción, ya yo tengo las únicas dos reacciones que le llegan a la viga eje, son solo dos. Una de una franja que no tiene tanque y una que sí, una que no, una que sí. Bien, luego lo que hago es dividir. Entonces, a este tramo le llega solo, nuevamente repetimos lo mismo, le llega solo la franja sin tanque. Aquí la franja que sí contiene los tanques, aquí la que no, y bueno, sucesivamente se repite todo. Fíjense que aquí también falta asumir lo que sería, bueno, asumir no, falta hallar lo que sería el peso propio de la viga y sumárselo a estas reacciones. ¿Por qué? Porque no hemos considerado el peso propio de la viga y se debe considerar. También falta hallar lo que sería este voladizo. Este voladizo podría ser en losa aligerada o en losa maciza. Entonces habría que hallar qué tipo de carga le está transmitiendo este voladizo a la viga. También la carga puntual de la viga borde. Entonces ese tipo de cosas falta hallarlo para acá. Como les decía, en este ejercicio, en este video vamos a estar analizando solo la parte de los tanques. Una vez que tenemos ya distribuida como tal la carga de esta manera, como se pueden dar cuenta es muy sencillo, solo debíamos hallar las dos reacciones y empezar a colocarlos, a colocarlo con las respectivas distancias. Por eso les decía que era muy importante que fuera simétrico. ¿Por qué? Porque se nos va a empezar a repetir muchas distancias y eso ayuda demasiado para el tema del tiempo. De esta manera ya tenemos transmitido y solo nos faltaría sumar el peso propio de la viga para poder hallar la reacción como tal, bueno, para hallar el diagrama de diseño como tal, lo que sería el diagrama de momentos, de fuerza cortante, y de esta manera ya tendríamos el ejercicio terminado. Entonces, para resumir, lo que debemos hacer siempre que tenemos este tipo de ejercicio es identificar las franjas que no tienen tanque, las franjas que sí, identificar que al mismo tiempo esas franjas se van a componer por un tramo que es lineal, una carga sencilla, una carga que varía, y que las reacciones que hallamos las llevamos respectivamente a la viga que queremos cargar y empezamos a cargarla muy similar a lo que hicimos inicialmente con la primera franja. De esta manera ya terminamos el ejercicio. Cualquier variación en los resultados que ustedes hagan lo pueden dejar en los comentarios de manera respetuosa para ayudar a los demás si cometí algún error. Si me faltó comentar algo, lo dejo en los comentarios o en la descripción. Y nada, muchísimas gracias, espero les sirva. Les agradezco si se pueden suscribir o cualquier aporte que le puedan hacer al canal, a ver si algún día gano algo con este tema. Entonces, muchísimas gracias y espero les sirva mucho. Bien, esto sería todo por hoy.